la clase de presentación con el doctor Stone, que es el profesor titular. Yo soy la doctora Liliana Laurencio, que soy la profesora asociada. Vamos a, como le dijo el doctor, cambiar la modalidad este año, directamente, digamos, con un examen final. El parcial se va a hacer como una sesión, digamos, de consultas, más que nada eso. Entonces queremos seguirlos y tener un contacto, digamos, más diario, si quieren, a través de la cátedra virtual, en el foro, hagan preguntas, uno las lee, después se las resuelve. Yo al final les dejo mi celular, cualquier cosa por WhatsApp, me pueden preguntar, no hay problema. Bien. Vamos a hablar hoy del ojo, pero más allá de la parte óptica del ojo, más allá de los vicios de refracción, que es cuando el ojo no enfoca bien la imagen en la retina y no la ve nítidamente, de las patologías sistémicas que pueden afectar la visión a través de la enfermedad de alguna de las partes del globo ocular. Y a su vez, eso puede servir de pronóstico para saber la evolución de la enfermedad. A ver cómo está un vaso en la retina nos puede servir para saber cómo ese paciente hipertenso, por ejemplo, tiene las arterias del riñón, las arterias del cerebro, las arterias del corazón. Con la ventaja que en la única parte donde las podemos ver en vivo y en directo es en el fondo de ojo. Y entonces, de esa manera poder establecer si es una arteria que está aterosclerótica, que está esclerótica, que está endurada, si tiene ateromas, y un montón de signos que nos pueden ayudar a ver cómo está ese paciente también, entonces, en su estado clínico, ¿no? Bien. La epidemiología, acá vamos a hablar primero de la parte de la retinopatía diabética. Tenemos patologías en el ojo, en la retina, que pueden afectar a los grandes vasos o los pequeños vasos. En este caso, la diabetes afecta a la microangiopatía, o sea, a los pequeños vasos. Y sigue siendo la principal causa de ceguera en la edad laboral en las personas en los países industrializados. O sea que la prevalencia y la incidencia, las incidencias tienen estable, la prevalencia también en gran escala, en esta patología que no podemos, digamos, combatir porque los hábitos de los pacientes no siguen siendo muy saludables todavía a la fecha. Bueno, tampoco nos tenemos que asustar si tenemos un paciente diagnosticado de diabetes inmediatamente, porque sabemos que esto necesita en realidad entre 5 a 10 años de hiperglucemia para que se afecte esta microangiopatía. Pero una vez que se afecta, el grado, digamos, de evolución, según sea un paciente más joven, una diabetes tipo 1 o tipo 2, que va a ser diferente, siendo de peor pronóstico, la tipo 1 puede evolucionar rápidamente y puede afectar en gran escala a la visión. Como les decíamos, hasta un 10% de la población, eso es muchísimo. El tipo 2, bueno, como ustedes saben por clínica, es el de mayor frecuencia, por suerte, porque es el de mejor evolución. Bueno, esta enfermedad aumenta con la edad y, bueno, en distintos países tiene distinta prevalencia y en los países más desarrollados con más razón. Bien. Casi todos los pacientes que tengan diabetes mellitus van a desarrollar retinopatía. Por lo tanto, si bien va a ser lenta, pero esto, digamos, en un alto porcentaje va a estar presente. Por lo tanto, dependerá de nosotros los médicos, en lo que hagamos, médicos clínicos, médicos de familia, o la especialidad que tengamos, porque a todos nos va a tocar atender pacientes diabéticos, que nosotros controlemos si esos pacientes han hecho, a su vez, los controles que corresponden, en este caso los oftalmológicos, y si no, de solicitárselos. Bien, entonces, después de 20 años, y decimos, 20 años, pero capaz que es un paciente de 50, de 60 años, en plena edad activa, va a tener, digamos, una retinopatía presente en un alto porcentaje de los casos. Bueno, los factores, ustedes ya por clínicas médicas de riesgo conocen,
tanto para la hipertensión, para la diabetes, que son los factores sistémicos, los factores ambientales, los factores que tienen que ver con la actividad que realiza el paciente, factores de herencia y la alimentación. Ahora está muy en boga ir a la vida sana, digamos, con una buena alimentación que disminuya la inflamación celular, porque el exceso, digamos, de glucosa en la sangre, la hiperglucemia, va a responder a la insulina, que va a haber una hiperinsulinemia, va a hacer que haya toda una inflamación del cuerpo humano. Y eso tiene una incidencia importantísima, en este caso, en la retina de ese paciente, en afectarla. Y a su vez, factores oculares. Un paciente que tiene glaucoma, que ya van a ver que es una enfermedad del nervio óptico, o sea, una enfermedad que se afecta el nervio óptico por el aumento de la presión intraocular, o que tiene miopía, van a ser también esos pacientes más vulnerables al desarrollo de la retinopatía diabética. Bueno, más un poco de lo mismo, los porcentajes a los cuales se va a producir, el tipo 1 hasta un 98% a los 15 años y un tipo 2, ya sea con o sin insulino dependiente, obviamente peor el insulino dependiente, que va a tener un alto porcentaje, pero a su vez también el no insulino dependiente, como un 60% a los 15 años, va a tener algún grado de retinopatía. Bien, por lo tanto, es obviamente una patología en la cual debemos tener muy en cuenta que el paciente se haga todos los controles, todos los fondos de ojo que sean indicados por protocolos. Bien, dijimos que hay una microangiopatía y también una neurodegeneración retiniana. La patogenia. Para que se produzca la microangiopatía van a haber cambios bioquímicos, cambios hematológicos, cambios anatómicos y cambios fisiológicos. Como decíamos, esta hiperglucemia crónica va a producir un daño del endotelio vascular. Esto va a producir un aumento de la permeabilidad porque se van a romper los pericitos de las células endoteliales y a su vez una oclusión microvascular que va a producir una disminución de la irrigación sanguínea y por lo tanto una hipoxia. Bueno, nosotros, ustedes recuerdan que están en pleno proceso de aprendizaje en la parte clínica, que hay una vía de metabolismo de la glucemia, de la glucosa, pero que si esa vía sobrepasa, o sea, la cantidad de glucosa a la vía glucolítica, la glucosa se metaboliza a través de los polioles, o sea, de los alcoholes. Y esto lleva a toda esta cadena de alteraciones metabólicas, en donde el sorbitol, por ejemplo, va a estar presente en esta, digamos, vía de metabolismo, y este alcohol es muy dañino para el endotelio vascular. Eso va a dar edema y va a dar hipoxia. Bien, esto era para hacer un recuerdo, digamos, de la parte fisiológica. Entonces, nosotros tenemos que recordar que esta disfunción endotelial va, como dijimos, a producir un engrosamiento de la membrana basal, va a alterar la permeabilidad vascular, y todo esto va a llevar al final a que, bueno, no haya la hemoglobina, digamos, necesaria para el transporte del oxígeno, y entonces que se produzca esta hipoxia. Finalmente, van a haber factores angiogénicos, porque va a querer este tejido formar vasos nuevos para irrigarse. Esos vasos, entonces, no van a ser los vasos sanos normales, los vasos de la microangiopatía, digamos, normal, sino que van a ser vasos anormales que vamos a llamar nerviosos y que para el ojo son muy dañinos.
Nosotros tenemos que, cuando se forma un vaso sanguíneo, puede seguir la vía de la vasculogénesis o la vía de la angiogénesis, que es la que normalmente va a producir vasos sanguíneos de, digamos, de formación. Pero cuando hay una hiperglucemia mantenida, con todos estos cambios que hemos tenido a nivel bioquímico, anatómico, fisiológico, y también una neurodegeneración, esto va a llevar a esta oclusión que va a producir la isquemia. Y esta isquemia va a hacer que se liberen factores angiogénicos, productores de vasos anormales. Entonces tenemos una historia en la retinopatía antes de estos vasos y después. Antes en la retinopatía diabética no proliferativa y después de la aparición de los neovasos, la retinopatía diabética proliferativa, que es la que va a producir sangrados dentro del ojo, con disminución brusca de la agudeza visual, de tracciones, porque los neovasos están acompañados de fibroblastos y va a terminar produciendo un desprendimiento de la retina, siendo uno de los tipos de desprendimiento de retina que se llama traccional. Ya van a ver que otros desprendimientos de la retina existen y, por supuesto, con una grave afectación de la visión de ese paciente. Bien. Esto es lo que acabamos de decir. Los cambios fisiológicos, porque hay una pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo de la retina, la velocidad sanguínea disminuye, se produce una vasodilatación compensatoria, hay una interacción de la pared vascular, aumento de la permeabilidad, hay una pérdida de la elasticidad de la pared de las arteriolas y una rotura de la barrera hematorretiniana, que se llama. Esa barrera ayuda a que justamente no se encharque el líquido de la retina, porque la retina es el órgano más noble dentro del ojo, en donde están los fotorreceptores, que continuando la vía óptica y llegando hasta la corteza cerebral, el cerebro interpreta la imagen, interpreta lo que vemos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un aumento de la permeabilidad, bueno, va a trasudar elementos dentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Primero vamos a tener edemas y exudados duros, ya vamos a ver cómo son, exudados blandos, y por último lo que dijimos de los neovasos, que va a ser lo que vamos a complicar más que nada al panorama que vamos a tener. Bien. Recordamos que estos vasos sanguíneos, con sus pericitos, las células endoteliales, también son, digamos, parte de la retina, como son las células macrogliales, las neuronas, que son los fotorreceptores, las bipolares, amacrinas, ganglionares, y las células de la microglia con macrófagos que se activan y entonces van a aumentar y liberar mediadores que son inflamatorios. Todo lo que es inflamatorio va a conllevar a un daño en ese órgano tan noble que es la retina. Bien, siempre en una de las preguntas de examen a alguno de ustedes le toca hablar de retinopatía diabética, su clasificación. Así que bueno, esto es algo que nosotros tenemos que recordar. La retinopatía, o sea, puede ser que cuando yo le haga el fondo de ojo al paciente diagnosticado de diabetes, yo encuentro un fondo de ojo normal. Entonces, ese paciente, por suerte, todavía no tiene nada. Entonces, no tiene retinopatía diabética. Bien, sería el mejor de los casos. Obviamente. Dijimos que también depende del tiempo. Si el paciente vemos que su fondo de ojo no está normal, veremos si esas anormalidades obedecen a otras causas que a veces se asocian, como vamos a ver enseguida, la hipertensión arterial con sus alteraciones en los vasos sanguíneos, y a su vez, si el paciente es diabético, hipertenso y diabético, tendrá alteraciones mixtas. O si tiene alguna otra enfermedad, como vamos a ver, de las enfermedades sistémicas que puedan producir alteraciones en la retina. Bien, si hay una retinopatía diabética, puede ser, como dijimos, no proliferativa o proliferativa. Si es no proliferativa, puede ser leve, moderada, severa o muy severa. Si es proliferativa, puede ser
que no sea de alto riesgo, que sí sea de alto riesgo, o avanzada, que es esos pacientes que ya prácticamente no presentan mucha alteración de su visión. Bien, ¿cuáles van a ser los signos de una retinopatía diabética no proliferativa leve? Son los microaneurismas, que son dilataciones oculares de los vasos sanguíneos, como van a ver en otras patologías. También podemos encontrar, si yo con el cursor toco, ¿ustedes lo ven? ¿Hola? Sí, lo vemos. Perfecto. Sí, doctora. Entonces, estamos viendo este fondo de ojos, ¿sí? Acá tenemos los vasos más gorditos son las venas, los vasos más delgaditos son las arterias, que se van ramificando, obviamente. Los capilares no se ven, sí se van a ver los neovasos. En este caso lo que vemos son algunas microhemorragias, como esas que están ahí, y otras pegaditas a los vasos sanguíneos, que son los microaneurismas, que son los que estamos ahora comentando. Bien, otro de los signos son las hemorragias, que pueden ser o más profundas o más superficiales. Las más superficiales son las que tienen forma de llama, llamita, que son en las capas de fibras, que son las capas más internas, digamos, de la retina. Y las más profundas, que son más rojas, redondeadas, pequeñitas, que están localizadas en las capas medias, plexiformes o nucleares internas. Bien, este es a la izquierda un esquema del fondo de ojo, por ejemplo una hemorragia, bueno, un microaneurisma, y al lado tenemos una angiografía, que es uno de los métodos complementarios de diagnóstico en oftalmología. Así como hacen una angiografía cerebral, por ejemplo, o cardíaca, podemos tener también una angiografía en el ojo. Este es un estudio, digamos que es cruento, que se inyecta por vena un material de contraste que se llama fluoresceína. La fluoresceína es más común de verla usar, que nosotros la usemos, que es un líquido amarillo, para tomar la presión intraocular. Ponemos una gotita con anestesia y así podemos, de acuerdo al signo que se vea, saber qué presión tiene el paciente. La usamos para teñir células muertas. Por ejemplo, hay una úlcera, hay una erosión corneal, ya sea traumática, infecciosa o lo que sea. Nosotros con la fluoresceína y una luz azul que tiene nuestro aparato de ver los ojos, que se llama lámpara de hendidura, o a veces en los oftalmoscopios que todos podemos tener, y nosotros vemos una marca fluorescente en el ojo, ya la van a ver en otras clases, y eso se tiñe por la fluoresceína. Bueno, si la fluoresceína la ponemos más concentrada por vena, eso tiñe los vasos sanguíneos del ojo, y entonces nosotros podemos observar que estos puntillados que vemos acá normalmente no deben estar. Nosotros acá tenemos la papila óptica, que la vemos al fondo de ojo, es un disco de bordes netos. Esto es lo mismo que nos daría una imagen vista con un oftalmoscopio directo. Es una imagen de mayor tamaño, no se ve todo el ojo, nos falta todo para adelante, vemos unos 30 grados posteriores, pero vemos la principal zona. Es entonces la papila óptica, de donde entran y salen los vasos sanguíneos, y la zona de la mácula, que es una zona que está sin vasos sanguíneos, donde prácticamente todos los fotorreceptores son conos. Esto nos da la agudeza visual, la visión de los colores, es la zona más noble del ojo. Acá la retina es más delgadita, por eso uno cuando ve la angiografía ve que los vasos no llegan hasta ahí, porque justamente no se tiene que encharcar esa zona. Obviamente en una patología se produce, por eso tiene esa barrera hematorretiniana que impide, digamos, que esto suceda. Obviamente, cuando el vaso sanguíneo se altera, como dijimos, va a haber trasudado y va a salir sangre y va a salir plasma y van a formar los exudados. En este caso lo que vemos son como microaneurismas, que se ven bonitos. En cambio las hemorragias, ya vamos a ver en alguna otra, que se ven como oscuritos, que es como una pantalla. Acá se mete el medio de contraste y tiñe. Y dijimos, la fovea dentro de la mácula es la zona más noble todavía, que ustedes la ven oscura porque acá lo que, digamos, está pasando es que uno ve por detrás la coroides, que en este caso no se está tiñendo. Todas estas zonas blanquecinas son vasos coroideos, que, bueno, es otra vasculatura.
estos vasos de la retina es a través de la arteria central de la retina, que sale y se divide en 4 ramas y regresa por la vena, las 4 venas temporales y nasales que van a formar la vena central de la retina y sale del ojo. Bien. Bueno, otro hallazgo de la retinopatía diabética son los exudados. Los exudados pueden ser blandos o pueden ser los que llamamos duros. Acá típico, exudados blandos, bien algodonosos, no tienen un, digamos, como un borde bien definido, y son los de peor pronóstico porque son verdaderos infartos de las capas de fibras nerviosas por la isquemia, por la hipoxia. Se ven bastante bien, ¿sí? Las venas dijimos las más gruesas, las arterias las más finas. Después tenemos otros exudados que ven acá arriba en la imagen, que fíjense, son más definidos, más amarillos, más refringentes. Si nosotros viéramos con el oftalmoscopio son más brillantes. Y estos son realmente pasajes de plasma hacia afuera. Que son depósitos extracelulares de lípidos, ¿no? Y de lipoproteínas séricas, ¿no? Suero que ha pasado para afuera. Bien, si están fuera de la zona macular, no tienen tanta peligro, o no, es de mejor pronóstico verlos que los que dijimos recién que son los blandos. Pero que estos sí forman como un anillo circinado que se llama en la mácula, y eso produce edema de la mácula. Y cuando el paciente tiene esto, se disminuye bruscamente su agudeza visual, que quizás venía manteniendo en buenos niveles. Otros signos son los IRMA, o AMIR, en algunos libros dice. Son anomalías o anormalidades microvasculares intrarretinales. Es decir, que son como estos vasos acá tortuosos, que en realidad vendría siendo como una circulación colateral que trata de hacer la retina para llevar más oxígeno. Que están en el plano de la retina y todavía no son neovasos, pero cuando uno los ve, bueno, es el digamos, paso anterior a que la retina presente el neovaso. Otros signos son los rosarios venosos, que son vénulas, digamos, con un calibre irregular, arrosariado, que también es de mal pronóstico verlos en cuanto a que hay una alta probabilidad de que se transforme esa retinopatía en proliferativa. Miren, fíjense esta vena que está toda como un rosario, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Quién se anima? Se desmutea y me dice qué ve ahí. ¿Se ve el arrosamiento venoso? ¿Puede ser? Bien, entonces tenemos una vena que está arrosariada, están ingurgitadas, con un calibre que es bastante tortuoso. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa se ve? Arriba a la derecha hemorrágico. hay un exudado, ¿no? Hay una hemorragia, perfecto. ¿Qué otra cosa ves? En la parte inferior derecha, izquierda se ven los exudados blandos. Bien, Es un exudado. Bien, ¿no? estos que están acá marcando, que estoy marcando, ¿te estás hablando? Perfecto. Sí. Son los duros, exacto. Bien, muy bien. O sea que aparentemente todavía acá no se ven neovasos. Estos podrían ser IRMAs, esos que nombramos, y el resto está todo. O sea que esto sería una retinopatía no proliferativa severa, ¿sí? Bueno. De acá, el paciente sigue su evolución. Si esto no se frena a tiempo, ya vamos a ver cómo se frena, hacia la neovascularización. Este es un estudio tomográfico de la retina. Esto es una tomografía, que es una tomografía óptica de coherencia. Las siglas es OCT. Es bastante frecuente que lo escuchen nombrar.
me pidieron a un familiar, a un abuelo, un papá, una mamá, no sé, un paciente, un OCT de retina. Bueno, esto es un OCT de retina, en donde, esta es una imagen con un aparato de menor resolución, habrán salido unos aparatos de muy buena resolución, en donde se pueden ver hasta las 10 capas de la retina, digamos. Este es el nervio óptico, y estas son las capitas de la retina. Esto rojo es el epitelio pigmentario de la retina, y esto ya son los vasos, digamos, más internos. Estamos hablando recién. Fíjense cómo empiezan a aflorar hacia el humor vítreo, que es todo esto que se ve acá oscuro, estas penachitos. Esos ya son vasos sanguíneos que son anormales, que atraviesan esta membrana limitante interna, que es la que está acá, para ya penetrar en la cavidad vítrea. Bien. Si nosotros, el paciente, le miramos el fondo de ojo, vamos a ver esto. Esto es el nervio óptico, y estos vasitos podrían ser un corte, no sé, a este nivel, por ejemplo, ¿ven? Obviamente acá no lo vemos en 3D, cuando lo vemos cuando hacemos el fondo de ojo lo podemos ver, no en 3D, pero lo podemos ver con mayor estereopsis, y poder establecer bien la diferencia de que esos vasos, ya que, digamos, se separan del plano de la retina. Por lo tanto, son neovasos. Acá la cuestión cambió, el pronóstico es mucho peor, y este paciente ya debería haber sido tratado antes de llegar a este estadio. Bien, estos vasos pueden estar a nivel ahí de la papila o en otra zona. Por ejemplo, acá es una zona más periférica, si no afecta la mácula, bueno, afectará menos la visión. Pero el problema es que no se queda quieto, como les dije, sigue evolucionando hasta que llega a desprenderse la retina del ojo. Si le hago una angiografía, digamos, que no se nos confundan los dos estudios complementarios. El OCT es un estudio sin contraste, ahora hay un aparato angio-OCT que también marca los vasos sanguíneos sin poner el contraste, y esta que es la angiografía. Miren acá parece un árbol, esto lleno, esto no debería estar, corresponde a todas estas imágenes de neovasos que se han teñido acá con el medio de contraste. Así es que bueno, acá tenemos una patología bastante florida y avanzada. Bueno, las hemorragias que podemos tener es prerretinales, que es entre la retina y el humor vítreo, y se ven, por ejemplo, de esta forma, como con un nivel. Hemorragias vítreas, como en esta otra imagen. Esto ya, imagínense que el paciente ve directamente una nube negra en su campo visual. Y entonces eso, bueno, va a complicar bastante la agudeza visual. Bien, dijimos entonces que esto por ahí no hace falta que sea tan estricto, yo les pongo de más que de menos, pero bueno, tienen que recordar, como dijimos, en la retinopatía no proliferativa, leve, los microneurismas, las hemorragias, estamos haciendo un repaso. En la moderada, lo mismo, pero de mayor intensidad y con algunos exudados, y ya en la severa, que hayan los rosarios venosos, los sigmas, demás. Y en la proliferativa, de menor a mayor riesgo, los neovasos. En una zona extrapapilar de menor riesgo, una zona papilar de mayor riesgo, y cuando ya aparecen las hemorragias, obviamente que son las avanzadas o tracciones y desprendimientos de la retina. Entonces, leve, ¿sí? Estos pequeños signos, severa, es muy evidente, muy severa. Acá ya hay zona de la retina desprendida, acá también, con fibrosis. Bueno, la leve, a los 5 años vamos a marcar cada una de ellas, evolucionará a moderada, en un 15%, en un 30% severa, un 56% a muy severa y un 71% avanzada.
O sea que la mayor parte de los pacientes que no son tratados a tiempo van a evolucionar mal. Por lo tanto, lo tenemos que seguir. ¿Qué le digo yo a un paciente? ¿Qué le digo a un paciente diabético? Me va a decir, bueno, ¿cada cuánto voy al oculista? Bueno, si no tiene retinopatía, todos los años después del diagnóstico. Si es leve, también puede ser el control anual. Si es moderada, cada 6 meses. Si ya hay un EM, es un edema macular, lo que les dije que pasaba cuando los exudados duros producen ese edema, que agrava el pronóstico, cada 4 o 6 meses. Cuando es moderada ya pasamos a 3 meses y la grave cada 3 meses. Entonces, esa va a ser la frecuencia que nosotros tenemos que pedirle al paciente que se haga controlar. Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿Alguno de ustedes ha leído algo? ¿Ha tenido algún paciente, algún familiar que lo hayan tratado? ¿Cómo lo han tratado? ¿Quién quiere comentar? Chicos. Yo por lo menos no sé. Un montón, pero sí que van a haber menos. Sí. A ver. ¿Quién estaba hablando? No, dije que yo no sé. María Victoria. A ver, ¿alguien se le ocurre? ¿Cómo hacerlo? Sería manejar la diabetes sistémica, digamos, bajar los niveles de azúcar para evitar la proliferación. Muy bien, eso primero que nada, Paulo. Ajá, seguro que sí. ¿Qué es más interesante, saber el nivel de glucemia o la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina. La glicosilada. Claro, porque nos lleva a una valoración de mayor tiempo. Bien, eso a nivel sistémico, obviamente que sí, el manejo del medio metabólico, porque es lo que explicamos que va a llevar a todo esto. Bien. ¿Qué más? A nivel oftalmológico. Bien, a nivel oftalmológico hay que... ¿Cómo? Alejandro, sí. Evaluar la presión ocular es importantísimo. Bien, sí, por supuesto, controlar, y si el paciente es hipertenso ocular o tiene glaucoma, que esté lo más regulado posible. Todo eso va a ser parte del examen oftalmológico, pero para tratarlo vamos a hacer un tratamiento con láser, una fotocoagulación láser. Cuando nosotros hay una regla que llamamos 4-2-1, que está ahí en una de las diapos. Si en 4 cuadrantes tenemos microneurismas, microhemorragias, algunos exudados. En 2 rosarios venosos. Cuadrantes de la retina de ahora en más, o sea, nosotros al ojo lo dividimos en 4 cuadrantes, 2 temporales y 2 nasales, ¿sí? Temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Si en 4 cuadrantes tenemos, como dijimos, microneurisma y hemorragias, en 2 cuadrantes rosarios venosos y en 1 IRMA, ya a ese paciente hay que fotocoagularlo, antes de que aparezcan los neovasos. ¿Qué vamos a fotocoagular? La retina, donde, digamos, no hay vasos sanguíneos periféricas, conservando la mácula. ¿Para qué? Para que esa retina no nos consuma oxígeno, porque si nos consume oxígeno, entonces va a necesitar más oxígeno que no le está llegando porque los capilares están obstruidos. Entonces va a liberar los factores angiogénicos, que van a ser los que van a producir los neovasos. Bueno, si ya el paciente nos llegó tarde y tiene los neovasos, obviamente también hay que fotocoagularla, no sobre el neovaso, sobre el tejido. En realidad es quemar retina útil. El láser hace eso, pero a expensas de preservar la mácula. O sea que el paciente va a quedar con un campo visual reducido, no es que el láser
no sé, sea inocuo y no tenga ningún efecto secundario. Pero, bueno, vamos a preservar la visión central del paciente. Si además el paciente ya tiene neovasos, ustedes no sé si habrán escuchado a sus abuelos y demás que le pusieron unas inyecciones dentro del ojo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Qué tremendo, qué traumático. Bueno, sí, tenemos medicamentos, tenemos drogas antiangiogénicas, pero que por ahora la única presentación es inyectable y se tienen que inyectar en el humor vítreo. O sea que la tenemos que aplicar a través de esclera, o sea, a través del ojo, hacer una inyección de esa medicación que va a ir a bloquear el receptor donde se uniría esta molécula, digamos, angiogénica. Se llaman antiangiogénicos y son bastante efectivos para reducir los vasos sanguíneos anormales. Eso ya lo vamos a colocar cuando, en este caso de la diabetes, ya estén los neovasos. También se usa en otras patologías que puedan producir edema, exudación, como por ejemplo la maculopatía relacionada con la edad. Entonces muchos abuelos están siendo sometidos a estos tratamientos, que a veces son varias aplicaciones. Bien, y si por último hay hemorragias vítreas o desprendimiento de retina, eso tiene un tratamiento quirúrgico. Hay que ir a operar ahí para sacar esas membranas, para absorber esas hemorragias, además del láser y los antiangiogénicos, para ayudar a ese paciente a preservar la visión. ¿Esto quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a... ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? ¿Cómo ha estado? ¿Lo están entendiendo? Doctora, ¿me puede repetir la regla? La 4-2-1. 4-2-1. Es así, también a veces se las preguntan así en el examen, porque es como el límite, la bisagra, ¿sí? Si en 4 cuadrantes tengo microaneurismas, microhemorragias y exudados, y en 2 cuadrantes tengo rosarios venosos, y aunque sea en un cuadrante solamente tengo IRMA, tengo que fotocoagular ese paciente. Porque rápidamente va a evolucionar hacia la retinopatía proliferativa y el pronóstico se va a agravar grandemente, ¿sí? 4-2-1. Gracias. Doctora, ¿Quedó claro? Sí. Doctora, y antes de eso, ¿qué se haría, por ejemplo, si no cumple con la regla? No llega a cumplirla. Control. Como hemos visto, la leve y moderada se controla. Ya la severa ya tenés todos esos signos. Entonces ahí hay que tratarla. Y cada cuánto lo controlamos es como dijimos. Bien, gracias. A ver, yo estoy perdida con porque encima que no los veo. Para pasar de Power, ayúdenme ustedes. Tengo que ir a... Ponga donde estaba recién. Pero acá tengo dejar de presentar. No. Quería presentar el Power que tenía abierto recién, el que se veían como las diapositivas más chicas. ¿Ese quiere presentar usted? ¿Ahí lo están viendo ya? Sí, lo estamos viendo. Que Debería no es apretar mío de abajo recién. nada más el icono que apretó recién para presentar. ¿Ahí está o no? No, se ve igual. Debería O sea, apretar. sí, se ve, a ver. ¿Se ven las A ver, diapositivas? ahí, chicos. Ahí se ve. Manifestaciones oculares. Sí, se ve eso. Bueno, ok, disculpen, pero bueno, ustedes son teenagers. He dado todo por Zoom en la otra universidad y por Meet recién ahora, así que no es lo mismo. Pero bueno, tenemos en la Facu y es genial, nos permite un montón de tiempo, así que bueno, lo vamos a aprovechar. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien. Sí, doctora, usted. Y me encantaría tener un mate al lado, pero no lo alcancé a preparar, así que bueno. Bien. Bueno, las manifestaciones de patologías sistémicas, no dice, pero ¿qué tiene que ver con el ojo? Bueno, tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque esta patología sistémica se puede extender hacia alguna de las partes del ojo y afectarlas, por ejemplo, producir, no sé, una catarata,
La catarata más común es la catarata senil, que es de la edad, por tanta exposición a los rayos ultravioletas, pero bueno, hay cataratas también congénitas, hay cataratas metabólicas, hay cataratas por drogas, como vamos a ver también. Entonces, bueno, hay que conocer un poquito y es bastante apasionante, más que la parte óptica, tal vez para ustedes, ver, este paciente, ¿por qué lo tengo que hacer una interconsulta a oftalmología si tiene una artritis reumatoidea juvenil? ¿O por qué le tengo que hacer una interconsulta si tiene un lupus? Sí, le tienen que hacer una interconsulta. Si hay una enfermedad infecciosa, si hay un herpes, si hay una enfermedad metabólica, por ejemplo, si tiene una hipergalactosemia el paciente, porque sí, también puede producir alteraciones en la córnea o en el cristalino. Si tiene una patología tiroidea, que es tan prevalente también en nuestro medio, tiene varias, como vamos a ver, afecciones oftalmológicas. Entonces el paciente también tiene que ser interconsultado. Y a su vez el oftalmólogo ayudará al médico derivante, al médico de cabecera, con la apreciación de lo que tenga en los ojos, de la visión, del estado de la retina, del estado del cristalino, del estado de la córnea, del paciente, ayudará a saber, digamos, si tiene que incrementar ese médico de cabecera la medicación, si tiene que adicionar más medicación, etcétera. O sea que es un ida y vuelta, es un feedback. Y así tenemos que actuar en medicina, con equipo e interconsultando. Es muy común que nosotros a los alumnos de medicina antes, en los primeros años, y les preguntamos qué piensan de oftalmología y todos se imaginan un anteojo. Bueno, no es así. En el ojo se manifiestan muchas enfermedades sistémicas y que también debemos tratar, como vimos recién, con métodos que solamente son oftalmológicos, como un láser en la retina. Pero es todo parte, el ojo es parte del todo. Bien, dijimos que íbamos a hablar de hipertensión arterial. ¿Es frecuente en nuestro medio? ¿No es frecuente? Sí, es frecuente. Sí, es frecuente la prevalencia, ya sea más todavía que la diabetes, pueden haber pacientes que tengan ambas. Bien, entonces, en la hipertensión también van a pedir un fondo de ojo. Obviamente nosotros no hacemos solamente el fondo de ojo, le vamos a hacer el examen completo oftalmológico al paciente, le vamos a tomar la presión, le vamos a tomar la visión primero que nada, y vamos a terminar haciendo el fondo de ojos, ¿no? Bien, acá tenemos un fondo de ojo, dos fondos de ojos, un ojo derecho y un ojo izquierdo. ¿Qué notan? A ver alguna diferencia más allá de donde están las flechitas. No miren las flechitas, miren otra cosa y vamos a repasar. ¿Qué ven? Vamos hablando entre todos. ¿Puede ser que se vean más vasos en un ojo que en otro? ¿Más vasos? Claro, porque está, pero tiene que ver cómo hemos tomado, digamos, la foto. Entonces acá hemos incluido acá la arteria temporal superior que tiene sus ramas, y acá está más rotadito el ojo y no se incluyen. Miren esto. No hay como de más luz, no sé cómo Miren se llama esa. ¿Están iguales? ¿Eso qué es lo que estoy señalando acá? La papila. Papila. Claro, es lo que dijimos recién. Le llamamos disco óptico, papila óptica. Es el comienzo del nervio óptico. El nervio óptico tiene 4 partes. Una que está dentro del ojo, que es el comienzo. Después sigue la parte de donde atraviesa la esclera, que se llama lámina cribosa. Después está el trayecto más largo, que es dentro de la órbita. Y después el intraconal, directamente por el agujero óptico que pasa al cráneo, ¿sí? Y después llega al quiasma. Hasta ahí sí, ¿no? Bien, ¿cómo está formado ese nervio óptico acá, denominado papila óptica o disco óptico? Ya dijimos recién, las células de la retina. Nosotros tenemos las 10 capas, no hace falta que se sepan las 10 capas, pero sí que hay capas de, digamos, cuerpos celulares y capas de axones, de fibras, que le llamamos. Entonces, para que nosotros veamos
Ahí tengo unas animaciones, ya vamos a ver si me las abre. O mi internet me acompaña, para graficarlas más. ¿Ustedes a mí me ven o no me ven nada? ¿Ven solo la presentación? Sí, Yo lo claro. veo. Bueno, es muy feo estar hablando y no verlos ustedes. Pero bueno, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? ¿Por qué vemos nosotros? A ver. Primero porque acá hay luz. En este caso tengo luz natural del sol o tendría luz artificial. Si no, no veo. O sea, es diferente al oído. Yo puedo escuchar a un feto, puedo escuchar aún antes de nacer. Pero el sistema visual necesita de la luz y de la estimulación. Bien. La luz choca en un objeto y se dirige hacia el ojo. Es un componente de muchos rayos, la luz blanca, pero a su vez esos rayos que tienen una longitud de onda determinada, entre 400 y 700 nanómetros, es la que yo puedo ver. Por ahí hay un animal que ve otra longitud de onda que el ser humano no ve, pero bueno, el ser humano ve esa longitud de onda. Que a su vez, si yo la descompongo, tengo los colores, según las distintas longitudes de onda. Y si a su vez me escapo de ahí, un rayo, por ejemplo, ultravioleta, yo no lo veo porque está fuera de esa longitud de onda, o un rayo infrarrojo, no lo veo porque está fuera de esa longitud de onda. Pero bueno, imaginémonos lo que nosotros podemos ver. Esa luz choca en el objeto y viene hacia el ojo. A su vez, el objeto refleja o absorbe, según el color, parte de esa luz. Por ejemplo, si yo tengo este buzo rojo, ahí me refleja la longitud de onda del rojo. Si yo tengo algo blanco, me refleja todo. Si tengo algo negro, me absorbe todo. Bueno, como sea que sea, los rayos que llegan entran al ojo y en el ojo tiene que haber algo para que esos rayos converjan ahí en la fovea. Ese algo es una lente, en este caso 2 lentes que son necesarias para que esos rayos se junten, converjan. Una es la córnea y otra es el cristalino. La córnea es fija, el cristalino no, y de esa manera, haciendo la acomodación, aumentando, disminuyendo su convergencia, puede permitir que a veces cuando esos rayos no vienen del infinito, que vienen en forma paralela, sino que vienen más cercanos, puedan converger en la retina. Si no, pasarían de largo y yo vería borroso. A eso se llama acomodación, es la posibilidad de ver nítido a cualquier distancia. Que con la edad se va perdiendo, porque se va perdiendo el poder o la flexibilidad del cristalino. Y va apareciendo la presbicia. Bien, cuando esa luz llega al ojo, atraviesa todas las capas de la retina, por los fotorreceptores, lo más externo que hay. En los fotorreceptores, este estímulo electromagnético, que es un estímulo físico, impacta en unas enzimas, que son las que van a transformar este estímulo electromagnético físico en químico y luego en eléctrico, porque va a salir el primer potencial de acción a la primera neurona, que es la célula bipolar. De allí a la célula ganglionar, que es la segunda neurona. Y el axón de la célula ganglionar, de todas las células ganglionares, que son millones, van a ir a formar el nervio óptico. Bien, este nervio óptico tiene que tener este disco, como lo quieran llamar, tiene que tener una línea bien marcada, tiene un centro que le llamamos excavación, por donde entran y salen los vasos sanguíneos, y esto que le llamamos reborde neural, porque justamente están las células nerviosas, o sea, están los axones. ¿Qué pasa cuando hay aumento de la presión intraocular? Por ejemplo, el humor acuoso no puede salir bien del ojo, porque esto se produce y sale, se sale fuera del ojo hacia las venas. Si eso está tapado, produce glaucoma, ya van a ver los mecanismos, y esto incide acá, y va atrofiando esto que es el reborde neural, y va aumentando la excavación, que es lo blanco, que es esclera. Bien, esta excavación puede aumentar tanto que llega a esto que tenemos acá. En realidad, este
es un signo de atrofia de la papila óptica, que puede ser por un glaucoma terminal, que puede ser un niño cuando ha tenido una hipoxia perinatal, llamamos ceguera cortical, que puede ser por un traumatismo, una abulsión del nervio óptico, o puede ser por ejemplo en este caso, el estadio final de una hipertensión arterial, cuando ya se da atrofia a la papila. Se ve muy bien cuando esto está afectado. Bien. A ver qué orden tengo acá. Bueno, vamos a seguir el orden que hay acá. Las enfermedades vasculares puede ser que tengan un macroneurisma, un aneurisma de gran tamaño, como lo hay en otros órganos, en el cerebro y demás. Que también ese aneurisma, en vez del pequeño, como vimos recién, puede producir exudados, o sea, puede trasudar parte del suero y producir hemorragias, exudados y edema. Ven esto acá, por ejemplo, si vemos una imagen así, eso es un macroaneurisma. Depende de dónde esté ubicado, el compromiso visual que produzca. Por ahí no produce mucho compromiso visual. Ya que estamos, vemos este disco óptico que tiene una excavación grande. Esto podría ser también un paciente con glaucoma. En muchos casos, fíjense aparte que los vasos, sí, este es un paciente con glaucoma, que los vasos están como una bayoneta, ¿ven? O sea que van haciendo como un escalón, porque esto se va excavando, se van muriendo las fibras nerviosas, aplastadas por la presión arterial. De paso, veamos acá signos de hipertensión, vasos que son más delgados, que son las arterias. Estas arterias, vean que los calibres no son fijos, que están como si estuvieran endurecidas, justamente porque están esclerosadas. Miren, acá parte del macroaneurisma, que se ve muy bien. Miren, algunos vasos que ya directamente ni se ven. Ya vamos a ver las arterias endurecidas, cruzan a las venas, como si las interrumpieran. Estos se llaman cruces arteriovenosos, que pueden ser normales o anormales, como en la hipertensión arterial. O sea, un montón de signos que yo, si no veo un fondo con una arteria así, no la veo en nada. O sea, un preparado, no histológico, porque si no, no la veo. El fondo ojo me permite ver una arteria tal cual como estará en la coronaria, como estará una cerebral, como estará una renal. Bueno, mayor tamaño. Bueno, la enfermedad sistémica, como dijimos recién, que afecta al ojo también, la patología tiroidea. En la patología tiroidea, ¿qué vamos a tener? Puede ser que tenga un esoftalmos o no. A veces debuta con el esoftalmos, la enfermedad de Graves. Generalmente es bilateral, aunque sea asimétrica. Puede empezar por un ojo y después hacerse bilateral. Simétrica o asimétrica. Miren lo que es esto. Hay una gran retracción de los párpados superiores y hay una gran exposición del globo ocular. Estos son pacientes que tienen mucha alteración por la sequedad ocular. Entonces tienen mucha molestia, sensación de arenilla, ardor, lagrimeo, reflejo, ojos rojos. Generalmente hay que ayudarlos en la lubricación ocular porque no pueden llevar una vida normal con esto. Obviamente que esto requiere un tratamiento específico, sistémico, pero también local para ayudar al paciente. Bueno, va a haber una retracción del párpado. Fíjense acá cómo se nota bien. No importan los nombres propios de los signos, eso no nos interesa, yo se los pongo para que lo tengan, pero más que nada acuérdense de la mirada fija, la retracción, o cuando mira hacia abajo el paciente, en este caso es asimétrico, que no acompaña en la excursión. Este es el signo como más conocido de nombre propio de von Graves, que no acompaña el párpado al ojo como si lo hace este otro párpado. Bueno, los párpados están engrosados, hay como un temblor fino de los párpados, epífora, fotofobia. Miren lo que es un ojo que está seco, que está con los músculos infiltrados, eso es lo que hace que se produzca el esoftalmos. Hay también engrosamiento, infiltración de la grasa, que es como esa almohadilla que va a contener el ojo en la órbita y que va a hacer que se mueva, digamos, armoniosamente. Va a haber quemosis, que es digamos, como que la conjuntiva está dematizada, a veces protruye más allá del limbo esclerocorneal,
La quimosis es muy frecuente en las patologías alérgicas, como una conjuntivitis alérgica. No sé, qué sé yo. Tengo alergia a una planta, me acerqué y me puse el ojo así. Es muy llamativo, te asusta a la gente, va a la guardia urgente, pero bueno, eso se ve rápidamente con medicación. Pero bueno, esto ya es crónico debido a la patología. Miren los vasos ingurgitados. El paciente está muy molesto realmente. Bien, hay también asociados queratitis. Las queratitis, lo que llamamos queratitis, el sufijo itis, ya sabemos que es inflamación. Pero básicamente en la córnea, la queratitis es la pérdida de las células epiteliales, del epitelio de la córnea, como microúlceras, digamos, ¿no? Que también va a producir una sintomatología de sensación de cuerpo extraño, de fotofobia, de lagrimeo, de tener arena dentro de los ojos. Así que bueno, esto porque se expone el ojo, digamos, y el párpado no cubre bien, la función del párpado es distribuir bien la lágrima, y acá no lo puede hacer. Esta es una TAC en donde se ve, acá ante uno, como estos músculos del recto interno, el recto externo. Fíjense que esto está como triplicado, esto más o menos debería ser por ahí, el grosor del músculo, porque tiene una infiltración linfocitaria, con proliferación de fibroblastos, con edema y con fibrosis. Obviamente esto hace que el globo ocular se protruya. Y entonces también el paciente puede tener un estrabismo, a veces un ojo fijo, que después de tratarlo, que lo trate el endocrinólogo, a veces hay que hacer tratamiento con radiaciones, de nuestra parte en oftalmología, infiltración de corticoides, tratamiento del ojo seco, a veces hay que hacer una descompresión orbitaria, es decir, hay que romper el hueso maxilar de la base de la órbita para que pase contenido al seno, y de esta manera no sufra el nervio óptico, porque también, como vimos, esa atrofia de papila puede ser producida también acá por una isquemia del nervio óptico, por esa gran compresión que tiene ese nervio en la órbita. El exoftalmos, que entonces estamos hablando de ello, ocurre en un 20 o un 30% de los pacientes con este grade, en un 90% es bilateral. Entonces, cuando vemos a este paciente, tenemos que, primero que nada, pensar en una patología tiroidea, que es la más frecuente. También podrá tener un tumor de la órbita, un tumor del nervio óptico, sí. Pero bueno, tenemos que ir haciendo, digamos, el camino diagnóstico pensando primero en la patología tiroidea. Y como les decía, esto tal cual se ve acá, que en este caso es esta neuropatía, el nervio óptico inflamado por el Graves, se puede ver también como un edema de papila en otras patologías donde haya, por ejemplo, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, una hipertensión, quizás por alguna masa ocupante en el cerebro. ¿Qué tiene que ver este disco óptico con el que vimos recién? Normal, nada. No está bien definido el borde, para nada, no se ve cuál es la capa de fibras ni la excavación, los vasos están tortuosos, hay edemas, y esto uno lo viera en 3D, lo vería hacia adelante, hay hemorragias en llamas, que dijimos que son las superficiales, es decir, que hay una neuropatía en este paciente. Esto también puede ser, como les dije, un edema de papila. Ya van a ver cuál es la diferencia entre edema de papila y neuritis óptica. Puede ser el hallazgo también parecido a una hipertensión arterial con una retinopatía hipertensiva muy avanzada, o en este caso por la compresión que producen esos músculos extraoculares tan agrandados, comprimiendo el nervio óptico. Bien. ¿Algún comentario? ¿Chicos? No, doctora. ¿Se está entendiendo? ¿Se está siguiendo bien? Sí, sí. Bueno, continuemos. Vamos a hacer como vamos a ver vamos a hacer un refresh brain de muchas enfermedades sistémicas. Bien, una cándida, bueno,
Una cándida, según donde esté afectada, va a ser el pronóstico, la gravedad de ese paciente. A nivel ocular, los procesos infecciosos que se siembran por un microorganismo, en este caso una micosis, un hongo, que por ejemplo tenga este paciente porque tiene por ahí una sepsis, se va a ver como un nódulo blanquecino en el fondo de ojos. Muchas veces está el paciente en mal estado general, generalmente en terapia intensiva, una UTI, y nos llaman a hacer el fondo de ojo porque están bajo la sospecha de una candidemia, digamos, y todavía no se tiene un foco. Y nosotros podemos, por ejemplo, observar en el fondo de ojo un foco y ayudar mucho en el diagnóstico de ese paciente. O sea que se ve de esta manera. Bien, la toxoplasmosis, otra patología de alta incidencia, infecciosa en este caso, parasitaria en nuestro medio. La toxoplasmosis produce una uveitis, otra palabrita rara. La uveitis es la inflamación de la uvea. La uvea es la capa intermedia del ojo, es decir, el ojo tiene una capa externa formada por córnea y esclera, tiene una capa media que está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, y tiene una capa interna que es la retina, de la cual hemos estado viendo recién los daños, por ejemplo, en una retinopatía diabética. Bien, la capa media del ojo, que dijimos que es la uvea, cuando se inflama en la parte anterior, o sea, en la zona del iris, se llama uveitis anterior. Típico de las enfermedades sistémicas inmunitarias, no granulomatosas, como por ejemplo las artritis reumatoideas, las uveitis, que muchas son de causa desconocida, pero que hay que ir a buscar enfermedades por el HLV27, antígenos de histocompatibilidad, y otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el lupus, etc. Bien, cuando las uveitis afectan o inflaman la zona del cuerpo ciliar, la base, digamos, de la parte plana que llamamos, que es una parte del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene la parte plana y la parte plicata. La parte plicata son los procesos donde se forma el humor acuoso, y en la otra la parte plana. A eso se llama uveitis intermedia. Y cuando se infecta, se inflama la parte de la coroides, se llama uveitis posterior. En este caso, la toxoplasmosis afecta a la coroides y también a la retina. En este caso, lo que estamos viendo es una toxoplasmosis ya cicatrizada. Por desgracia, esta enfermedad le encanta la zona de la mácula y es muy frecuentemente bilateral. Y esto entonces produce, imagínense en ese paciente, ¿qué visión va a tener? Una visión periférica, una visión solamente de la retina periférica y la mácula como está destruida. Lo blanco es esclera, para que vean. O sea, esto es pigmento de la coroides y lo blanco es la esclera. En las infecciones agudas por toxoplasma tenemos, como vimos con la cándida, un foco blanco y todo el humor vítreo inflamado con células inflamatorias, con leucocitos, que da como un aspecto blanquecino, digamos, un signo a veces de leucocoria, de pupila blanca, que ya van a ver todo lo que comprende las leucocorias, para que después se acuerden. Cuando ya pasa el proceso infeccioso agudo, queda al cicatrizar. Y esto a veces se reactiva. Entonces nosotros tenemos que ver cuando se reactive para tratarlo inmediatamente. Acá sí el tratamiento sistémico con las drogas para la toxoplasmosis y a veces con corticoides a nivel tópico para ayudarlos. Y tratar de que la cicatriz sea lo menor posible para que la visión, la función visual se afecte lo menos posible. Bien, otro caso, como verán acá, de menor gravedad que el anterior. Bueno, otra enfermedad infecciosa es la toxocariasis, que no era tan frecuente. Acá nos vamos a hacer un paseo por la toxocara, que era canis o catis. ¿Se acuerdan eso? Es este parásito que tiene dos ciclos, uno en el animal, en el perro o en el gato, quien elimina por las veces los huevos del parásito y el hombre los ingiere.
En el intestino del hombre nace, digamos, la primera larva que atraviesa la mucosa del intestino y va por la sangre y puede afectar cualquier tejido. En este caso se mete por la arteria central de la retina y hace una anidación, un granuloma dentro del ojo. Acá hay como 3 fotos del fondo de ojos para que sigan cómo se ve la línea que va llevando la larva hasta que se enquista. Bueno, este ojo queda con mala visión, este también tiene un tratamiento sistémico. Esto a veces es difícil de distinguir con un tumor maligno que es el retinoblastoma, que es un tumor en el niño intraocular, es el más frecuente de los intraoculares, y maligno, que entonces hay que hacer pesquisa rápido. Bien, esta infección no era tan frecuente, pero ahora con los areneros en las plazas y en las escuelas los niños se infectan con gran frecuencia, porque ahí van los animalitos y van los niños después a jugar. Bueno, las enfermedades, en este caso virósicas, por citomegalovirus, por HIV, o a veces el zóster, el herpes, cuando un paciente está inmunocomprometido, puede producir una retinitis muy parecida a estas imágenes, como ven acá. Se ha perdido prácticamente la forma, la línea de marcación del disco óptico, está lleno de exudados, está lleno de hemorragias, la retina. Esto lleva a un compromiso visual, obviamente es un paciente que tiene un compromiso de vida, cuando está el fondo de ojo está así, y bueno, tenemos que tratarlo en forma conjunta, con un tratamiento sistémico, obviamente acá. Es muy grave la afección que se ve en el fondo de ojos. Bueno, ¿estamos bien? Llevamos una horita. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Es interesante que veamos entonces así muchas patologías porque se les hace un poco más dinámico. Bueno, otras de las enfermedades sistémicas, bueno, recién hablamos un poco de la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, las artropatías psoriásicas, las enfermedades inflamatorias intestinales, el Reiter, todas estas van a producir, como les dije, pueden producir una uveitis y pueden afectar seriamente a la capa externa ocular, a la superficie ocular, produciendo un ojo seco. Acá lo vemos en una lámpara de hendidura, el ojo a mayor aumento, digamos. La lámpara de hendidura es como un microscopio que nos permite ver desde los párpados hacia adentro, si hay acá alguna alteración conjuntival, una conjuntivitis, algo palpebral. Nos permite ver la córnea. Si hacemos un corte fino, podemos atravesar la córnea, llegar a una cámara anterior, donde vemos el humor acuoso, que normalmente no tiene que tener células flotando ni nada, entonces no vemos nada. Y llegamos al cristalino y vemos si ese cristalino tiene alguna opacidad o algo, y hasta ahí llegamos con la lámpara de hendidura. Si en el humor acuoso hay células inflamatorias o hay proteínas, eso está evidenciando que ese ojo está inflamado, que tiene una uveitis. Con la lámpara de hendidura, con un pequeño aumento que le ponemos y con un filtro que nos da un rayo muy, digamos, condensado, nosotros podemos ver que están estas partículas flotando y se van a ver como lucecitas en el humor acuoso. Eso se llama efecto Tyndall, que es un efecto físico. Si nosotros por la ventana entra el sol y nosotros estamos en una habitación oscura y el aire está lleno de partículas que no la vemos, pero ahí en ese momento la vemos, todo nos habrá pasado, eso es un efecto Tyndall. Bueno, cuando el humor acuoso tiene efecto Tyndall, ya sea de menos a más cruces le ponemos según la cantidad de células que tenga, está evidenciando que hay una inflamación intraocular. Por ejemplo, una uveitis. Como hablamos recién, cualquiera de estas enfermedades lo podría producir. Y también esto puede estar asociado al síndrome de Sjögren o no, que sea acá simplemente porque todas las glándulas que producen la lubricación diaria del ojo, lo que nos mantiene el ojo lubricado normalmente, durante todo el día, están afectadas también por todo el proceso inflamatorio. Si lo teñimos con fluoresceína, vemos todo esto que no debería estar, las pruebas de función lagrimal van a estar todas alteradas y este paciente tiene que tener un tratamiento acorde a el estado que tenga esta superficie ocular
de ojo seco, encima, si le sumamos en nuestra provincia el clima seco, peor nos vamos a sentir. Bien, es decir, que todo, se hace en inmunología, si hacen cualquier especialidad, traten pacientes con estas patologías, tienen que hacer interconsulta de oftalmología, para que el oftalmólogo vea qué características tiene la superficie ocular, observe si hay una uveitis o no, y pueda, digamos, tratar a este paciente y mejorarlo sintomáticamente. Bueno, en algunas ocasiones se ve también como un nivel blanco dentro del ojo. Este es un estadio mucho más severo de patología inflamatoria intraocular. Se llama hipopión. Hipopión. ¿Ven? Ahí hay un límite, porque hace un nivel que decanta. Y esto pueden ser células solamente inflamatorias que obedecen a una uveitis, o puede ser una infección dentro del ojo, que por ahí se puede dar por alguna secuela quirúrgica, por ejemplo, una contaminación, una inflamación postquirúrgica, o por una enfermedad sistémica. Y esto requiere un tratamiento urgente, porque corre riesgo todo el globo ocular. Entonces se llama hipopión. Ya que estamos, para que no se confundan, la otra palabra parecida es hipema, que es cuando hay una hemorragia en la cámara anterior con un nivel que corresponde a un sangrado que tampoco debería estar, producto generalmente de un traumatismo o de algún tumor que está sangrando a la cámara anterior. Bueno, seguimos, como hablamos del lupus, la poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, la policondritis, todas pueden producir una uveitis, pueden producir una alteración también de la esclera, de la epiesclera, epiescleritis, escleritis, que tienen que ser tratadas a tiempo para no progresar y poner en riesgo al globo ocular y la visión del paciente. En este caso una escleritis, que es una inflamación nodular acá, como un nódulo que va en la esclera. Esto hay que tratarlo. Un caso muy severo, que generalmente se da en pacientes muy inmunocomprometidos, en pacientes, sobre todo en mujeres, que tienen artritis reumatoidea de larga data, procesos muy crónicos, que se llama queratomalacia. Acá, fíjense que toda esta zona no hay esclera, esto es coroide revestido conjuntiva. Este ojo está a punto de perforarse. Así que bueno, esto lleva, más allá del tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico. Acá nosotros ponemos esclera donante y reparamos toda esta superficie que está expuesta acá. Bien, en el caso del lupus, que también lo vemos con cierta frecuencia, esta patología, que puede dar una vasculitis a nivel de la retina, conjuntivitis, epiescleritis, neuritis, ojo seco, o sea que puede afectar al ojo en todas sus partes. Fíjense, lesiones en el fondo de ojo. Acá tenemos un edema una papilitis. Típicas hemorragias que llamamos como en escarapela, que son típicas del lupus. Bueno, este paciente también tiene que ser revisado periódicamente para tratar lo que presenta en el ojo y también ayudar a la evolución clínica. Bien, la sarcoidosis es una enfermedad que también se ve con alguna frecuencia. Fíjense, todos estos puntos que tengo acá son depósitos que están en el endotelio de la córnea, es decir, en la parte más interna. Si yo pudiera, hacer un corte, son como gotitas de grasa. Por eso esto produce una uveitis que no es como las que vimos recién, no granulomatosas, sino que estas se llaman granulomatosas, y estos también se llaman a veces depósito en grasa de carnero. Porque es como un manchón grande que compromete, por supuesto, mucho acá la visión. Y bueno, que esto nos habla que puede estar aguda o no este proceso, que el paciente ha tenido una uveitis. Si el paciente no tiene otros síntomas, no se ha
evaluado sistémicamente, nosotros vemos esto, inmediatamente tenemos que hacer las interconsultas para saber qué patología lo está produciendo. Bien, también puede producirse, tanto en la sarcoidosis como en otras de las que nombramos anteriores, enfermedades inmunitarias, las vasculitis. Ves que se produce una inflamación alrededor del vaso que ya prácticamente lo llega a ocluir. Bien, enfermedades neurológicas que van a afectar. Nosotros tenemos que la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, es la que va a dar origen a la mayoría de los vasos que van a nutrir al ojo, y entre ellas a la arteria central de la retina. Si acá hay alguna afección, podemos tener una obstrucción vascular de toda la arteria central de la retina que equivale a un infarto masivo en el ojo. O sea, un ojo que si rápidamente no se reperfunde, es un ojo que se queda sin visión. O sea que se afecta todo el campo visual de ese ojo. Pero, además podemos tener patologías neurológicas que van a, digamos, comprimir y aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo, y como el nervio óptico está bañado por el líquido cefalorraquídeo, porque está envuelto por las meninges, esto se traduce acá por un edema de la papila, que va a producir también una neuropatía. Es decir, que las enfermedades neurológicas también pueden repercutir a nivel del globo ocular. Podemos tener una maurosis fugax, que puede ser lo equivalente a un TIA, un accidente isquémico transitorio. Es decir, un émbolo que obstruyó el pasaje de la sangre por unos momentos, el paciente vio todo oscuro y recuperó. Muchas veces las amaurosis fugax son por causas neuróticas o histéricas. Así que dicen los pacientes que no ven y en realidad están viendo, pero ellos dicen que no ven. Pueden ser a veces simulaciones, pero bueno, está la verdadera, que es por el trastorno circulatorio. Quizás cuando lo veamos al paciente le vemos el fondo de ojo normal y no nos explicamos mucho, pero es verdad que nos refiere que en distintas oportunidades se le puso todo oscuro. Diferente de la hipotensión ortostática, ¿no? Que también se nos nubla el campo visual, pero bueno, que tiene otros síntomas. Podemos tener neuropatía óptica isquémica, como les dijimos, alteraciones de los reflejos pupilares, alteraciones de la motilidad extrínseca, alteraciones de la vía visual. Fíjense que este es un papiledema, parecido al que vimos recién, bordes borrosos, edema, tortuosidad vascular, hemorragia por hipertensión endocraniana. Es decir, acá lo que hay que hacer es ir a buscar la causa. Yo a este paciente le tengo que hacer neuroimágenes. Tal vez tenga cefalea, tenga vómitos en chorro y acompañe todo eso al diagnóstico por los síntomas, pero a veces no. Viene el paciente a la consulta, le tomo la visión, tiene 10 décimas quizás, porque esto no afecta en forma primaria a la agudeza visual, diferente de las neuritis ópticas que sí, realmente no son bilaterales, sino monoculares y afectan la agudeza visual. Acá no, entonces, bien, por ahí lo encuentro de sorpresa. Me ha tocado personalmente casos así, en el que después del diagnóstico ha sido un tumor cerebral, y que bueno, que había debutado con el edema de la papila, y que a lo mejor el paciente fue por un cambio de anteojos o por una presbicia a la consulta, y nosotros vimos el fondo de ojos y pudimos, frente a este panorama, hacer ese diagnóstico. Bueno, acá obviamente que el tratamiento es forma multidisciplinaria. El neurólogo verá si hay que hacer o no una punción lumbar, que en muchos casos también tiene que ser diagnóstica, y para eso también, al revés, muchas veces nos manda el paciente a hacer el fondo de ojo, porque si hay un gran aumento de la presión y hacemos una punción, podemos tener un enclavamiento del tronco cefálico y hasta una muerte súbita del paciente. Entonces, en muchos casos hay que primero descomprimir o tratar con acetazolamida o bajar la presión, para que la presión de apertura no sea tan alta y no tener poder tener este problema. Bien, otra enfermedad neurológica que puede afectar a nivel oftalmológico es la miastenia gravis. La miastenia puede ser a nivel sistémico o ocular.
En la miastenia va a haber tosis de distinto grado, que por ahí se caracteriza por empeorarse hacia la noche, después del transcurso de todo el día, movimientos oculares restringidos, puede haber diplopia, porque, bueno, va a afectar en mayor o menor grado a los músculos extraoculares, puede producir estrabismo. Entonces, frente a este cuadro, que no es típico de un estrabismo común o de una tosis común, hay que sospecharla, hay que hacer las pruebas diagnósticas porque lleva su tratamiento sistémico específico. Bien. Bueno, también podemos tener émbolos dentro del ojo y se ven perfectos, como esta flecha ahí lo determina, como acá, fíjense. Si el paciente tiene mucha mala suerte y se emboliza la arteria central de la retina, como les dije, es una de las urgencias extremas, pero el paciente pierde la visión rápidamente, la retina se ve muy pálida, queda solamente roja la zona de la fovea, que es se llama mancha de rojo cereza de Fuchs, porque lo único que se ve rojo es la circulación, o sea, es la coroides que se transparenta a través de retina pálida. La coroides, como va a estar nutrida por otros vasos, entonces, bueno, no va a estar afectada por este gran émbolo o trombo. Si no se permeabiliza rápidamente, como es un tejido nervioso de la retina, en horas después de ese ojo no verá nunca más en la vida. Entonces, ahí hay que diagnosticarlo rápido y tratar de, pues, con vasodilatadores, fibrinógenos y demás, tratar de reperfundir a ese ojo del paciente. Bueno, hablando de eso, una imagen generalmente se ve mucho más pálida, la oclusión de la arteria central, la mancha rojo cereza de Fuchs. Bueno, en el caso de que se obstruya la vena central de la retina, tenemos esta otra imagen, llena de hemorragias, de tortuosidades vasculares. Tanto la arteria como la vena puede obstruirse en forma central o cualquiera de sus ramas. Si son las ramas temporales y te puede afectar la zona de la mácula, será de peor pronóstico. Si son las ramas nasales, será de mejor pronóstico. A su vez, estas obstrucciones pueden ser venosas, pueden ser isquémicas o no isquémicas. Y también de ello dependerá el pronóstico visual, peor en las isquémicas. Bueno, discrasias sanguíneas también pueden producir hemorragias o diferentes, más profundas, más superficiales, que pueden afectar también a la zona noble del ojo y alterar mucho la visión. Por ahí, generalmente son pacientes que ya tienen el diagnóstico, pero por ahí vienen porque no ven bien y uno al hacer el fondo de ojo ve la hemorragia y dice, bueno, esta hemorragia me tiene que llevar al diagnóstico diferencial. Miren, generalmente son así como escarapelas, hemorragias más raras. Las discrasias, las anemias falciformes, que se ven con este aspecto. La rosácea. La rosácea es bastante común, es bastante molesta cuando produce una afección oftalmológica. Va a producir una blefaritis, generalmente son pacientes que están llenos de escamas a nivel de los bordes libres de los párpados, las meibomitis, que son la inflamación de las glándulas del meibomio, los chalaciones, hiperemias, telangiectasias a nivel de los párpados, de la conjuntiva, que son, uno ve, los ve hacia abajo en la hendidura como se ven muy bien los vasos sanguíneos, queratitis, ojo seco, ardor, prurito, fotofobia. Bueno, acá si tenemos un paciente con todas estas características, generalmente actuamos con dermatología para hacer el diagnóstico si verdaderamente es una rosácea y hacer un tratamiento que, bueno, puede ser desde sistémico con los medicamentos clásicos, a veces ayuda de corticoides, de inmunomoduladores. Fíjense, este paciente tiene esta blefaritis, son como costras, a veces se los sacan porque les pican, les arden, se ulceran, les duele más, se pueden sobreinfectar, es sumamente molesto. No tiene mucha alteración, puede llegar incluso a niveles muy dramáticos como es una opacidad de la córnea por neovasos que van a ir invadiendo desde la conjuntiva y produciendo esta especie de panus, como llamamos cuando hay una opacidad por vasos sanguíneos de la córnea, que afecta mucho la visión. Esto ya un estadio avanzado, no debería llegar. Bien, otra patología es el albinismo,
en donde se produce una disminución de la visión porque hay poco pigmento. Si uno hace un fondo, el albinismo puede ser el albinismo oculocutáneo, como vemos las personas, los niños albinos con el pelo blanquito, con los ojos estos casi transparentes, o puede ser solo un albinismo ocular. En el albinismo, justamente el pigmento que está detrás del iris, el pigmento del epitelio pigmentario de la retina, nos ayuda para que no nos encandile la luz. Estos pacientes no lo tienen, entonces van a tener una visión más reducida. Realmente son pacientes que no ven más de una décima, o sea, de las 10 letras del cartel de Snellen, que nosotros tomamos la agudeza visual, que el paciente debe ver las 10, ven una o dos. Pueden tener por consecuencia de eso nistagmus, estrabismos. En el fondo de ojo se ve esta imagen porque todos los vasos de la coroide se transparentan porque no tengo el epitelio pigmentario con suficiente pigmento. Generalmente las papilas son pálidas y muchas veces hay hipoplasia de la mácula que también contribuye a una baja visión. Estos pacientes también deben ser derivados a terapias de estimulación visual, a baja visión, incluso a veces, muchas veces hasta la enseñanza del braille para si tienen complicaciones. Generalmente se desarrolla una vida normal porque tienen una inteligencia superior los albinos. Y los niños van a la escuela sin ningún problema, pero con ayudas ópticas, como les decía, o, bueno, distintas terapias para su baja visión. Osteogénesis imperfecta, muy raro, niños que tienen escleras azules, y la mamá dice qué pasa, que tiene esa esclera, y bueno, digamos un diagnóstico bastante complicado como es ese, o desórdenes del tejido conectivo y esqueléticos, como el síndrome de Marfan. Generalmente son chicos que tienen una expectativa de vida reducida porque tienen cardiopatías, porque tienen alteraciones osteomusculares, y a nivel del ojo, fíjense acá, este límite indica que el cristalino, que es esto, se ha corrido de su lugar. Realmente se asocian a miopías largas, a miopías, elevadas, porque se alarga mucho el globo ocular, porque el trastorno está en el colágeno y la esclera se estira, y entonces se desorganiza el ojo, la zónula de zinc no sostiene y el cristalino se luxa, y tienen graves defectos de la visión. Bueno, enfermedades neoplásicas, podemos tener metástasis a nivel de la coroides, metástasis de distintos tumores, que también los oncólogos nos envían los pacientes al fondo de ojo muchas veces para observar si hay o no metástasis en el fondo de ojo. Esas metástasis generalmente son de pulmón, de mama, cerebro, pueden a veces ser muy, muy grandes, como todo esto, fíjense acá arriba, y producen esto se ve como la retina arrugada, desprendida. Lamentablemente, de este paciente que los pronósticos son muy malos. Hacemos angiografías, como se vería. Bueno, hemos hecho un gran repaso de este capítulo tan importante que es de las enfermedades sistémicas. ¿Qué pasó? ¿Hola? Bueno, seguimos siendo casi 50, me alegro. Sí, estamos acá. Sí, bueno. Bueno, chicos, ¿qué se le va a hacer? Este coronavirus, ¿cómo le han pasado ustedes y sus familiares? ¿Han estado tranquilos? ¿Han tenido casos cercanos? Charlemos un ratito para hacer un breve recreo. Yo tuve un par de conocidos, pero por suerte familiares no. Bien, ¿no fuiste contacto estrecho, nada de eso? No, una vez, o sea, casi por una mía, porque me había juntado y yo había estado en un caso estrecho, así que nos hicieron como medio aislarnos hasta que a ella le hisoparan, pero nada, por suerte le dio negativo, así que todo bien. Bueno, menos mal. Súper, entonces. Bueno, ¿y qué tal la cursada? Me estaban diciendo que bien, la primera parte, ¿cómo fue? ¿Se adaptaron al cambio? Porque estamos totalmente trastocados todos los horarios.
Esta segunda parte, como le dijimos el otro día a un doctor, está como más organizada. Sí, La ¿no? primera, como que algunos no nos daban ni los teóricos. ¿No? Y es lo que pasa es que, bueno, sí, hubo que partir de cero, organizar todo, seguramente costó más. Sí, por suerte nosotros ya nos pudimos organizar mejor. Bueno, igualmente oftalmología, ya hace 3 años que nosotros tenemos la cátedra virtual, que es bastante buena para la comunicación, que ya hay clases subidas, material, que bueno, que podemos, digamos, interrelacionarnos mejor, así que bueno, eso nos sirve un montón a nosotros, desde la cátedra. También hemos tenido finales, que todos son orales, muchos chicos se reciben con oftalmos, no dejan para recibirse, así que se han recibido como 5, la semana pasada, la otra, con las mesas especiales. También es bastante raro, pero bueno, para los finales nos hemos podido manejar también bien, entonces estamos. ¿Y ustedes ahora qué están cursando, aparte de oftalmos? Dermatología, medicina interna 3, rehabilitación, medicina legal, psiquiatría, Trauma. ¿Pero ustedes esta rotación primera, todo eso, o entre las dos? O sea, todo La eso. única que usamos es dermato, neuro. Todas las demás sí, esta primera rotación. Claro, tremendo. Tremendísimo. Bueno, bien. Nos queda solo algunos otro tema que les quiero comentar, porque como médicos generales necesitamos saber cuando indicamos, cuando prescribimos drogas, si van a tener un efecto a nivel ocular. Así es que no estaba como el título de hoy, pero bueno, como tenemos 2 horas, quería comentarles, ¿sí? A ver, déjenme, voy a ver una cosita primero. Ahí están viendo, de acá solo 4 diapos que quedaron pendientes de retinopatía hipertensiva, que les quiero comentar. ¿Lo ven? Sí, doctora. Bien. Bueno. A veces al doctor Stone le gustan los nombres, pero... Bueno, ¿qué pasa con la retinopatía hipertensiva? Nosotros dijimos que, a diferencia de la diabetes, acá el aumento de la tensión arterial va a producir una vasoconstricción de las arterias mayores, las arterias retinianas más grandes. En el mecanismo de autorregulación para, digamos, mantener estable la presión de perfusión, que eso es lo que nosotros, digamos, necesitamos que a los órganos le llegue la cantidad de glóbulos rojos y oxígeno necesario. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la hipertensión? Van a haber cambios en la pared, con hiperplasia de las células musculares lisas, aumento de la sensibilidad a las sustancias vasopresoras y entonces aumento de la capacidad vasoconstrictora. O sea que se la somete a la arteria a un estrés de esta manera, que lleva a un cambio de la estructura de la pared del vaso y obviamente también a que puedan salir del vaso sanguíneo sustancias como los glóbulos rojos, células como los glóbulos rojos o el suero, y puede producir exudados y hemorragias. Bien, si es una hipertensión transitoria y los signos han sido leves, puede volverse a la normalidad con el tratamiento y la regulación de la tensión arterial. Entonces eso es importantísimo, de detectar al paciente en esa etapa. Pero si no pasa eso, va a haber una pérdida de estos mecanismos de autorregulación y entonces ya va a haber puede llegar a una malignización con una necrosis fibrinoide de la pared arteriolar, con hemorragia, exudados y hasta un edema de la papila, como veíamos recién. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los signos que nosotros vamos a tener que ver en esa retina?
a nivel de los cruces arteriovenosos, a nivel del calibre vascular, del trayecto vascular, del reflejo vascular, ver si aparecen aneurismas, que pueden ser pequeños o el gran macroaneurisma, como veíamos recién. Bien, no vamos a detenernos tanto, después de todo lo subimos. Entonces, esta alteración de, digamos, de la estructura de la pared vascular es lo que va a producir la esclerosis. La arteria en muchos de los trayectos pasa sobre la vena. Si la arteria está dura y esclerosada, a la vena la va a comprimir. Entonces, eso va a producir alteraciones de estos cruces arteriovenosos, de normales a anormales. Y eso lo tenemos que saber ver en el fondo de ojos. Bien, entonces, la hipertensión va a producir, como digamos un resumen, un adelgazamiento de la capa media, proliferación del tejido perivascular, aumento y endurecimiento de la adventicia, se comprime la pared vascular y esto estrecha la luz y dificulta el retorno venoso. Bien, acá fíjense que tenemos la arteria ya endurecida y la vena, pero que prácticamente no incide mucho en la imagen sobre la vena la compresión. Ese es una alteración del cruce arteriovenoso de grado 1, que se llama signo de 1. Es como un ocultamiento de la columna sanguínea, pero nada más que eso. El grado 2, fíjense que ya hay un mayor compromiso. Es como que se interrumpiera, ¿ven? La vena por la arteria. El grado 3 ya prácticamente lo tenemos como separado. El grado 4, mayor y aparte el trayecto de la vena se altera. ¿Ven? Ya hay exudados, hay hemorragia, o sea, se acompaña con los otros signos, parecido a la diabetes, pero acá los vasos grandes. Este grado 4 de cruce arteriovenoso prácticamente es un signo de pretrombosis, o sea, que ya se está por trombosar ahí, por la alteración, porque no hay una circulación sanguínea adecuada, sino muy inadecuada. Bueno, y también podemos tener que la vena no siga, que hubiera seguido por acá, sino que se altere su trayecto. Eso se llama signo de Salus. El otro era signo de Gunn por la compresión y este signo de Salus por la desviación del trayecto venoso. Bueno, esta es prácticamente la misma porque se combinan a veces. Grado 1, 2, 3. No importa tanto. Recuerden que la esclerosis de la arteria, por causa de la hipertensión, va a producir estas anomalías en el fondo de ojo. Que cuando, obviamente, llega la trombosis, ahí se afecta toda la circulación del territorio que irriga ese vaso sanguíneo. O si ya llegamos a la zona, o sea, un estado de mayor evolución, podemos tener la neuropatía. Y entonces ahí se afecta el nervio óptico, se inflama y después se atrofia. Y ese ojo queda sin visión. Sería de grado muy avanzado. Bueno, importa. Las arterias cada vez se ven más finitas. Normalmente la arteria es 2/3 de la vena. Si es 1/3 es porque se está adelgazando. Por ahí ya tenemos directamente un hilo de plata o un hilo de cobre que nos está evidenciando. Miren acá. ¿Ven? Tiene la vena y tiene, miren esta arteria, casi nada. ¿Qué circula por ahí? Nada. Se hialiniza, se fibrosa, hilo de plata. Bien, y a su vez si vemos aneurismas y exudados, que es muy semejante, y hemorragias a la retinopatía diabética, nosotros entonces establecemos todo el diagnóstico del grado de retinopatía hipertensiva. Bueno, otro algoritmo de que la hipertensión mantenida con el 3 del vaso sanguíneo, del depósito de material fibrinoide, altera la estructura de la arteria, pérdida entonces
digamos, del sostén, dilatación de las arteriolas precapilares, separación de las uniones de las células endoteliales, acá en vasos más grandes, pero que también hacen extravasar material intravascular. Bueno, las hemorragias no importa, esto está un poco más completo, pero que ustedes ya sepan que se pueden ver el fondo de ojos, que pueden estar a nivel de la retina, a nivel profundo, o como es en este caso, a nivel del humor vítreo, que se llama como empalangana, porque parece una palangana, o sea, una hemorragia con un nivel, y este paciente, bueno, tendrá una grave afección de la agudeza visual. Los exudados, generalmente acá en la hipertensión, se ponen también con una distribución como en estrella, que se llama estrella macular, de peor pronóstico, peor agudeza visual. Los exudados blandos, exactamente igual en la diabetes. Y finalmente, bueno, el edema de papila, que dijimos que es, digamos, uno de los más comprometidos. Entonces, la clasificación se la voy a dejar. No hace falta de memoria, es más importante en la diabética, pero acá tenemos también un grado 1, donde hay esclerosis, alteración del reflejo. El grado 2, donde ya hay irregularidades del calibre, alteraciones de los cruces arteriovenosos, exudados duros, hemorragias mínimas. El grado 3, de retinopatía hipertensiva, con un edema de retina, exudados, hemorragias, todo lo anterior. Y en el grado 4, donde hay edema de la papila, hemorragias pueden ser grandes en vitrio, y ya hay grave afección de los multiorgánica, digamos, obviamente. Bien, perfecto. ¿Esto quedó claro? Sí. Bueno, iríamos entonces a la última parte, en los minutitos que nos quedan. Acá está. Bueno, a ver, hablemos un poquito entre todos. ¿Qué medicamentos conocen? Ustedes ya cursaron fármaco. ¿Qué medicamentos conocen que puede afectar la visión? Por afección de alguna de las capas del globo ocular, obviamente. La atropina, muy bien. ¿Qué va a producir la atropina? ¿Una constricción de las pupilas? ¿Contracción o dilatación? Dilatación. Una dilatación. Y eso va a hacer que el paciente vea borroso, porque va a estar como encandilado. Y entonces, por ejemplo, para la lectura, no va a poder hacer la acomodación, que conlleva una miosis también, y no va a poder ver bien. Y encima tiene un efecto de durar bastante, depende, si se usa sistémicamente o localmente. Si lo usamos localmente, a veces le indicamos a propósito en uveitis, porque la atropina es como que deja en reposo el ojo, digamos, pero el paciente dificulta mucho su visión, digamos, por un mes más o menos, después de dejarla de aplicar. ¿Qué otro? A ver. Claro. Exacto. O la pilocarpina, pero bueno, la necesitamos a veces usar, por ejemplo, para el tratamiento de glaucoma agudo, la pilocarpina. Bueno, ¿y los corticoides? ¿Qué pasará con los corticoides? ¿No pueden producir cataratas? ¿No pueden producir cataratas? Sí, exacto. Los corticoides pueden producir cataratas y pueden producir glaucoma. Entonces, sobre todo los tópicos. Entonces, acá que puse esto de reacciones alérgicas, bueno, esto reacciones alérgicas de los medicamentos, pero nosotros, las conjuntivitis alérgicas que son tan frecuentes en nuestro medio, muchas veces los pacientes van a la farmacia, o porque el amigo usa tal colirio. Colirio es una presentación, o sea, es un medicamento en gotitas para los ojos.
O sea, la palabra colirio no me dice nada. O sea, puede ser un antibiótico en colirio, un AINE en colirio, un corticoide en colirio, un antiglaucomatoso en colirio. ¿Ah? Porque por ahí dicen, estoy usando colirio, pero ¿colirio qué? Excepto un descongestivo que, bueno, marketingianamente le pusieron el nombre colirio. Pero bueno, pongámosle, cualquier persona está haciendo un colirio, mira, con esto se me va el ojo rojo, y por ahí es corticoide, lo empiezan a usar. Yo he tenido pacientes que llegan gravísimos, con la presión altísima, con cataratas, por el uso indebido de los corticoides. Entonces, el corticoide local lo usa el oftalmólogo. Y el corticoide sistémico, que es necesario muchas veces, obviamente, hay que usarlo con control oftalmológico. Bien. Bueno, muchos medicamentos producen reacciones alérgicas, que pueden ser leves, moderadas o graves, como cualquier reacción que puede producir hasta una angioedema, un edema de glotis. Acá en el ojo pueden producir, por ejemplo, muchos medicamentos del síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, que es muy grave, puede llegar hasta la perforación del globo ocular. Puede producir adherencias que se llaman simblefaron y congelan el ojo porque se abren los párpados, la conjuntiva. La verdad que bastante grave es este cuadro, que puede ser, bueno, también obviamente esto es el ojo, pero el paciente es grave, muchas veces produce la muerte del paciente. Bueno, la miodarona. La miodarona, que se usa muchísimo, que fue una droga muy noble para el tratamiento de las arritmias cardíacas y se sigue usando al día de la fecha, a la fecha de ahora, actual, se deposita en el ojo. Acá, por ejemplo, esto es un haz de la lámpara de hendidura, lo que les decía recién, donde veo con mucho aumento y he hecho foco acá en la córnea, en donde veo como esas líneas que se ven de un color cobrizo, hacia este lado también están, que son los depósitos. Generalmente están en la parte inferior, dan una sensación de ojo seco, de irritación ocular, y no afectan la visión, pero si se extienden hacia el centro pupilar, digamos, de la córnea, entonces pueden afectar la visión y a veces necesitamos hablar con el cardiólogo para ver la posibilidad de decirle, mira, este paciente tiene una córnea verticillata por la miodarona, a ver si se puede, digamos, reemplazar por otra droga. Esto es lo que dijimos, así se ve, y es muy frecuente de ver. Como dice acá, si se disminuye la dosis y se suprime, muchas veces regresa ad integrum y no queda ninguna secuela, o a veces queda, y toda la vida uno cuando lo ve al paciente dice, usted tomó miodarona, y el paciente dice, ¿por qué sabe, doctora? Bueno, porque se ve en la córnea. Bueno, los antipalúdicos, algunos psicofármacos, como la fosfatida, la clorpromacina, la indometacina, la clortalidona, las sales de oro, que ya no se usan, también pueden producir esta afección de depósito a nivel de la córnea. Bueno, ¿qué pasa con el cristalino? El cristalino puede permanecer transparente o puede opacificarse, como les decía recién, por un agente externo, por la misma edad del paciente, por una droga, por una afección metabólica, hereditaria, lo que sea. Acá, por ejemplo, tenemos una opacidad que también es producida por medicamentos. En el cristalino es evidente ahí la opacidad. Alopurinol, la clortalidona. Entonces, según el medicamento que indiquemos, nosotros tenemos que hacer una interconsulta al oftalmólogo, sobre todo en pacientes que lo están usando en forma crónica. Bien. El glaucoma. Esto sí, generalmente los oftalmólogos están muy concientizados. Cuando damos la materia lo decimos mucho en los cursos y demás, que el glaucoma puede estar desencadenado por un medicamento que produzca el bloqueo del iris con el cristalino. Entonces, generalmente esto está en todos los prospectos y los médicos que lo van a indicar, por ahí nos consultan primero o lo mandan al paciente para que el oftalmólogo pueda contribuir a decir si lo puede usar o no.
No todo paciente, ya van a ver, puede desarrollar un glaucoma agudo, estamos hablando, no del glaucoma crónico, que tiene otra fisiopatología. El glaucoma agudo, generalmente la distancia que hay entre la córnea y el cristalino es pequeña, son generalmente ojos pequeños, de hipermétropes, en donde el ángulo camerular es muy estrecho, entonces cuando algo produce una dilatación del cristalino, esto bloquea con el iris, que produce una dilatación del iris, bloquea con el cristalino y el humor acuoso no pasa de la cámara posterior a la anterior, entonces aumenta mucho la presión. Eso daña hacia atrás el nervio óptico y dijimos puede llegar a la ceguera. Bien, si tenemos un ángulo, un ojo amplio, con una cámara anterior amplia y un ángulo amplio, eso no va a producir porque hay mucho espacio y no se va a bloquear. ¿Qué puede hacer que dilate esta pupila? La oscuridad, realmente pacientes que han ido al cine, han estado 2 o 3 horas de oscuro, bueno, tiene una crisis de glaucoma, o muchos medicamentos como el que dijimos recién, la misma atropina, o otros medicamentos que a nivel sistémico produzcan lo mismo. Antihistamínicos, anticolinérgicos, psicofármacos. Entonces, esto hay que darlo con mucho cuidado a los pacientes o hacerle un examen previo para ver qué gonioscopía tiene. Bueno, los corticoides. Los corticoides ya dijimos, glaucoma, o ya dijimos también opacidad cristalina. La cloroquina. ¿Qué tiene que ver la cloroquina? Bueno, la cloroquina produce maculopatía en muchos casos. Y todavía se usa mucho. Habrán escuchado hablar de ella en estos meses. ¿O no? ¿Sí o no? ¿La hidroxicloroquina? Sí. Bien. Sí, Bueno, ¿qué pasaba? Claro. Bueno, primero que no hay evidencia todavía científica que sea efectivo y al contrario, sí hay evidencia de muchos efectos colaterales anómalos e incluso importantes de gravedad. Así que en este caso ven una alteración bastante grave de la mácula que da el aspecto de ojo de buey. Bueno, si el paciente lo está tomando en forma crónica porque tiene una patología que lo requiere, también nosotros veremos hasta qué grado está afectada la mácula, veremos un examen clínico de fondo de ojo, haremos un OCT, una tomografía, veremos y por ahí, bueno, hay que interrumpirlo. La tiroteacina, la clorpromacina, lo que dijimos recién, naproxeno, tamoxifeno, también. Las personas en este caso con mujeres con cáncer de mama que tienen que tomar después tamoxifeno, bueno, ahora lo han reemplazado por uno de menores efectos secundarios, también pueden producir maculopatías. Entonces, como el tratamiento es largo, generalmente, entonces requiere que nosotros hagamos evaluaciones periódicas de fondo de ojo. Vasculopatías con obstrucciones, corticoides de depósito porque pueden embolizar, bueno, anticoagulantes, anticonceptivos orales, muchas veces tenemos consecuencias a nivel de patología retiniana que produzcan ellos. La neuropatía óptica, ya van a ver cuando vean la neuritis, la neuropatía óptica, que muchas veces son desconocidas y muchas veces están asociadas a, por ejemplo, factores ambientales, contaminantes, gente que trabaja en empresas, en industrias, en fábricas con plomo, que lo afecta mucho. O a veces también hay que indagar en los medicamentos que toman los pacientes, como el estambutol, el cloranfenicol, la penicilamida, disulfarim, los imaos, la amitriptilina, miren la lista que hay, clorpromacina, isoniazida, ibuprofeno, vitamina A, ibuprofeno, bueno, obviamente a grandes dosis, en forma crónica, pero bueno, si los pacientes son reactivos, lo mismo que los corticoides, por ahí lo toman mucho tiempo o se los ponemos y no pasa nada, pero si el paciente es respondedor, es reactivo al corticoide, va a tener su aumento de presión. El sildenafil, etcétera. Y otros medicamentos que van a producir trastornos de la acomodación, porque estos son los que menos le queremos a los pacientes. Porque generalmente son psicofármacos, muchos de ellos, porque son drogas a veces no de uso ilegal, o lo niegan, o vienen con esas manifestaciones de que ven borroso, de que cuando van a leer se les
o sea, se les dificulta mucho ver con nitidez, que las imágenes no están bien delimitadas, que pierden el foco de la acomodación. O sea, ellos dicen que pierden el foco. Y bueno, eso puede llevar a aparecer en muchísimos diagnósticos y muchas veces son la medicación que están consumiendo, que están tomando, ya sea que esté indicada o no, que es toda esta lista que tenemos acá. Entonces, como verán, son muchos los que pueden afectar. La aspirina, que puede, bueno, ustedes saben, producir hemorragias y generalmente nosotros la suspendemos antes de una cirugía y muchas veces no nos explicamos por qué, o puede producir intoxicación, los salicilatos. Y la tamsulosina, que ahora también se usa mucho en los pacientes, bueno, para los receptores alfa, a nivel prostático, también en muchas mujeres a nivel de la vejiga. Esto va a producir un iris flácido que no tiene mucha implicancia clínica, excepto que nosotros necesitamos operar al paciente porque puede complicar la cirugía. Y acá tiene una lista gigantesca de los medicamentos y lo que pueden producir a nivel oftalmológico. Bueno. Por hoy en Colorado, este cuentito se ha terminado. Estamos en hora, hemos abarcado todo lo que quería comentar con ustedes. Y tengo unas animaciones que las vamos a pasar a la cátedra virtual para que la puedan ver. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, aportes, críticas.